¿Cómo están, scrolleros y taperos? Estamos aquí una vez más en su lunes de libros, que hoy llega martes de libros, porque así son las cosas del internet. Pero bueno, tenemos un formato distinto. Hoy vamos a dar una recomendación de libro, más que hablar con un autor, pero vamos a hablar del pasado, vamos a hablar de la poesía japonesa, del amor entre las cortes y de datos curiosos, ¿no? De la cultura japonesa que persisten hoy en día gracias a la poesía. Y el libro que es la estrella de hoy es que edita la Universidad Veracruzana, Centena de 100 poemas, Hyakunin Ishu, como es conocido en japonés, del autor Fujiwara no Teika. Más que el autor es el recopilador, ¿no? La familia de Teika gobernó tras bambalinas durante más de 4 generaciones, casi un siglo se echó, y pues ahí en las tertulias de la corte, pues le encargaron también hacer una antología poética de los poetas más chicles que eran contemporáneos a él, y cuenta este libro la traducción de Aurelio Sein, ¿no? ¿Por qué es tan importante este libro para los japoneses? Este libro contiene 100 poemas, como lo dice el título, pero lo que está más padre es que estos poemas están en el corazón de todos los japoneses. Es como algo que te tienes que aprender a fuerza en la primaria, así junto con las tablas. Viene el Hyakunin Ishu. ¿Y por qué? Porque hay un juego muy padre, que es como tipo memoria mezcla con lotería, en donde aparecen estos poemas, ¿no? Revueltos al azar, y aparecen escritos en unas tarjetitas donde está la mitad del poema, y el lector, al tipo de la lotería, va leyendo, y el primero que adivina el poema, si ya te lo memorizaste y agarra la carta luego, te permite pues ir ganando cartas, el que tenga más cartas gana. Este juego se llama Karuta, ¿no? Y hay un torneo, es una cosa pues muy grande, ¿no? Hacen torneos nacionales, hacen por prefectura y todas estas cosas, y la estrella principal es el campeonato de mujeres y el campeonato de hombres, que se realiza en Año Nuevo y se transmite a nivel nacional, y es una tradición, ¿no? Recibir el año y estar viendo este torneo, ¿no? Pero más allá de esta curiosidad, que aparte estos poemas también aparecen en en las bolsas de té, ¿no? Mientras estás haciendo tu té, pues va apareciendo acá el poema y toda la cosa muy nice, ¿no? Pues vamos a leer un poco, ¿no? De lo que se encuentran. Son poemas muy breves, no son haikus, son wakas, ¿no? Que es como el principio del haiku, y te van diciendo el autor y toda la onda. Aquí vamos a leer un poema de Kiyohara no Fukayabu, ¿no? Pues el nombrecito ya ven largo, como les gusta a mis japoneses, y dice: no se ha cerrado la noche y ya amanece. Es el verano. ¿Y dónde entre las nubes la luna se ha alojado? Miren, como pueden ver, está el poema aquí en español, acá abajo aparece en japonés, y lo padre que también hizo esta edición de Aurelio Sen es que abajo viene el romaji, ¿no? Para que nosotros podamos leer cómo se escucharía en japonés, ¿no? Y es muy importante por la fonética, por el tipo de tesituras, lo que debe llevar un poema japonés, y también nosotros podemos aproximarnos aunque no conozcamos el idioma. Y atrás viene contexto sobre ese poema, ¿no? No interpretación, sino para que nosotros podamos conocer y tener más datos sobre el autor o sobre la época o sobre ciertas palabras que también estaban haciendo un juego. Por ejemplo, este poema dice: convencionalmente las noches de verano son demasiado cortas para el amor. Nunca, hasta donde he advertido, para el sueño. Son pues avisos de impermanencia, como la brevedad del ciruelo y como la amistad de los hombres en el poema anterior. Entonces, esto te da una oportunidad de pues, conocer, porque todos los poemas son cortos, o sea, es un autor, un poema, un autor, un poema. Esa es más o menos la tónica. Y por ejemplo, acá tenemos otro de Mibu no Tadami, que dice: dicen que amo y anda en rumor mi nombre. No lo sabía, apenas la conozco. Me estaba enamorando. Entonces, acá les dije que íbamos a hablar de el amor y del chisme en las cortes imperiales, porque, pues, al ser Fujiwara no Teika, estar en las cortes y era donde se decían los poemas, pues también se mandaban mensajitos a través de poemas, o sea, era como el WhatsApp, lo que íbamos diciendo, pero pues para como las cuestiones entre princesas, príncipes, doncellas, todo este relajo, pues luego había amores prohibidos, ¿no? O sea, ahí tenían de todo un revoltijo, pues no podían ser tan directos o tenían que ser muy sutiles debido al rango que tenían,
Y todos estos poemas que estoy leyendo tienen una peculiaridad. Los mandaban a través de sus sirvientes o de quien les acompañaba, o los hacían llegar envueltos en un papel muy sencillo, como eran muy cortos, pero con una flor de la estación, con una rama y una flor de la estación. Entonces eso quería decir que era un poema de amor, pero pues también luego eran mensajes para que se encontraran en la noche, para que se encontraran en cierto castillo o en cierto lugar del palacio, y eso es lo bueno del chisme que te puede dar igual el Hyakuni Nishu. Aquí viene uno, pues que también hay amor y desamor y todas estas cosas. De Takako, madre del ministro honorario, que dice así: ¿Quién me asegura que no me olvidarás? ¿De veras? ¿Nunca? Mejor no vivir más que vivir entre dudas. Mejor no vivir más que vivir entre dudas. La verdad sí está súper punk, ¿no? Este, y pues habla de amor, de desamor, como ven es riquísimo este. Y quisiera acabar con este poema de Izumi Shikibu, que dice así: Solo quisiera de este mundo que dejo en la otra vida su único recuerdo, el de un último encuentro. Entonces, como ven, la poesía nos habla de encuentros, de desencuentros, de chismes en la corte, de una época, ¿no? De la importancia de observar la naturaleza y de cómo la belleza radicaba en la misma naturaleza y en la poesía, ¿no? Y eso es lo que pues todavía se puede palpar en una sociedad tan posmoderna como la japonesa, porque los niños se saben estos poemas, los adultos se saben estos poemas, y es algo que está muy enraizado, ¿no? Y pues siempre hablar de amor, pues siempre va a ser un motivo para la poesía y para muchas cosas. Les repito el título: Centena de 100 poetas, Hyakuni Nishu, de la Universidad Veracruzana. Lo pueden encontrar en Librerías Educal. Es una joya, es la primera traducción en español tan dedicada y tan especializada. Y la verdad es una buena introducción a la poesía japonesa tradicional. Y que pues también pueden encontrar muchos datos aparte y muchos chismes que a todos nos interesan. Pues nos vemos, scrolleros, y pues síganos en nuestros lunes de libros y otras cosas que vamos a tener por ahí. Chao.